Tal como lo cortés no quita lo valiente, así lo hilarante no quita lo profundo. Y dado que la vida es un juego, aquí comienza La espada de Damocles, la ficción más real que puedas concebir. La espada de Damocles es un programa que por mera falta de objetividad cree ser diferente. Personajes mitológicos salidos de los más profundos avernos, leyendas escabrosas y sin sentido, curiosidades inquietantes e inútiles, historias antiguas malversadas por nuestra incapacidad de entendimiento, y cuentos carentes de profundo significado. También pretenderemos sin el menor éxito entender al ser humano en toda su dimensión. En suma, si quieres desperdiciar tu vida, aquí comienza La espada de Damocles, la ficción más real que puedas concebir. La espada de Damocles se emite todos los lunes de 11 a 13 horas desde los estudios de Radio Cuca 107.3 y también los domingos alternos, como es este el caso, desde la Biblioteca Pública del Fontán, aquí en Oviedo, donde grabamos el programa con asistencia libre y gratuita. Puedes descargar nuestros programas grabados a través de nuestra web www.espadaweb.blogspot.com. También puedes enviarnos mensajes a través de Twitter, @PabloJVeloso. Puedes enviarnos un correo con opiniones, con comentarios, lo que tú quieras transmitir a info@espadaweb.gmail.com. Puedes participar de nuestro grupo de Facebook, La Espada de Damocles, y también compartir el programa por las redes sociales o subirlo a tus propios canales, de manera que el programa dé vueltas por allí. También recuerda que nuestro programa carece de sustento económico externo, por eso si quieres colaborar y apoyarnos puedes hacer de cuenta que me invitas a un café y dejar una donación equivalente a ello o lo que tú desees a través del enlace de PayPal que aparece en nuestro canal en iBooks. Si tienes alguna duda al respecto puedes enviarme un correo a info@espadaweb.gmail.com y desde ya muchas gracias por ello. Sobre todo, ¿sabes qué? No te lo puedes perder. Y bueno, el programa de hoy es un programa que tiene una temática muy intensa y que nos va a hacer pensar bastante acerca de cómo somos los seres humanos, por qué actuamos de las maneras que actuamos y si seremos capaces, en algún sentido, alguno de nosotros, personas que nos consideramos a nosotros mismos tan simpáticas, buenas y previsibles, si puede ser que nos convirtamos en alguna especie de monstruo, porque vamos a hablar del efecto Lucifer. El efecto Lucifer, aunque tiene así un nombre muy rimbombante, así un nombre muy extravagante, se trata de un estudio que hizo el psicólogo Philip Zimbardo. Philip Zimbardo tuvo en Estados Unidos una infancia difícil, cuenta él, porque bueno, tiene esta especie de apellido medio latino o italiano, entonces lo discriminaban bastante, así que vivió en carne propia lo que tiene que ver con la segregación, con el abuso de poder en muchos casos, lo que hoy en día se llama el bullying. Llamarse Philip Zimbardo es como si yo me llamara, no sé, Wilson Veloso, una especie de mezcla de algo en inglés y algo en español. Entonces, vamos a hablar de un experimento que él estableció allá por 1971 en la Universidad Norteamericana de Stanford. Y vamos a ir planteando el tema de a poco. La mente nuestra, sabemos, puede hacer de nuestra vida un cielo perfecto y maravilloso o un completo infierno. No hace falta ser un genio para esto, cualquiera de nosotros lo sabe. Nuestra mente puede arruinar cualquier cosa que tocamos o bien convertirla en una cosa llena de gracia y de maravilla. Es muy conocido ese cuento de un samurái muy probado de sí mismo, un samurái muy orgulloso, que se acerca a un maestro zen y le dice: maestro, usted siempre está hablando de cielos, de infiernos, de situaciones así tan raras que yo no veo aquí en la tierra, me parece que usted es un mentiroso. Entonces el maestro sonrió, miró al samurái y le dijo: ¿sabe qué? Usted es el hombre más estúpido con que me he cruzado. Y como samurái, mire que he conocido samuráis en mi vida, usted la verdad que es un inepto y encima es feo, feo como solo usted lo es. Entonces el samurái, que tenía un orgullo muy pronunciado, empezó a tomar un color rojo radiante, se estaba enfadando y muchísimo con el hombre. Salía de sus ojos rayos y destellos
de centellas. Entonces el maestro, sonriendo, lo miró y le dijo, ¿ves? Dice, eso es el infierno. Entonces el samurái, escuchando esas palabras, dándose cuenta de que había metido la pata y que era simplemente como una especie de prueba, se relajó. Y en el momento que se relajó, sonrió, su color rojo dio paso a un color natural, y el monje, el maestro, lo miró otra vez y le dijo, y eso es el cielo. Es decir, podemos hacer de nuestra vida y de los que nos rodean un cielo, verdaderamente, que todos estén contentos, o un infierno, y que todos se sientan mal, incluidos nosotros mismos. Entonces podríamos decir que el mundo está lleno, a ver, ese ruido también, lleno de maldad y de bondad. Vemos esto por todas partes. Hay gente realmente con mala... A ver, el micro. A ver ahí. Vamos a quedarnos quietos. Hay gente llena de maldad y que continuamente intenta hacer las cosas difíciles para todos, y hay gente llena de bondad que siempre está intentando ayudar y dar una mano a los demás. Y la línea intermedia, esa es la cuestión, es muy borrosa, porque donde una persona deja de ser bueno y se convierte en malo, donde uno, ¿qué es lo que hace uno para que uno sea catalogado como una persona malvada? Uno puede decir, bueno, este es un genocida, por ejemplo, ¿no? Este es un abusador, este es un golpeador. Bien, ese lo podríamos catalogar de malo. Y este, no sé, ayuda a la gente, siempre está tendiendo una mano. Bien, ese es bueno. Pero ¿qué pasa con los que están en el medio? Los que son o somos más tibios, donde no es tan claro si uno realmente es bueno o es malo. Entonces, dice el amigo Philip Zimbardo, que con Z sería Zimbardo, que los ángeles se pueden convertir en demonios, ¿no? Los ángeles, las personas buenas, tarde o temprano pueden, debido a las circunstancias, convertirse en personas malvadas. O sea, usted que está ahí escuchando o viendo este programa, que se precia de ser una persona buena, una persona responsable, que paga sus impuestos, que cuida a su familia, un buen padre, una buena madre, un buen amigo o amiga, bueno, usted se puede convertir, dice Philip Zimbardo, en un demonio. Y lo que es peor, mire lo que afirma luego, dice que los demonios también se pueden convertir en ángeles. O sea que aquella persona que usted considera ser la peor, maldita, una persona dañina, una persona que se regodea en el dolor ajeno, bueno, esa persona puede tener un cambio y convertirse el día de mañana en un ángel. Entonces, la historia está tan conocida de Lucifer, el lucero del alba, el más brillante de los ángeles de Dios, que era un ángel bondadoso, puro, el mejor. Dios lo quería muchísimo. Y resultó que tuvo un traspié, ¿no? Cayó, la famosa caída de este Lucifer, y se convirtió en lo que conocemos como Satanás, directamente. Un tipo que estaba resentido, enfadado porque lo echaron del cielo, y se le dijo que nunca más iba a poder regresar. Entonces Satanás quedó muy enfadado, muy ofendido, y uno de sus demonios, llamado Belcebú, que es otro de los nombres con que se lo conoce a él también, le dijo, maestro, se me ocurrió una idea. Lo que podemos hacer, ya que no podemos entrar de nuevo en el reino de Dios, podemos fastidiar a toda la humanidad, y podemos tentarla, y podemos crear problemas, y de esa manera le estamos aguando la fiesta a Dios. Entonces Dios acepta esto, que eso lo vemos en el libro de Job, por ejemplo en la Biblia, donde Job, por un pacto entre Dios y el diablo, se permite que se lo tiente, pero no así que se lo mate, ¿no? Que se lo dañe, pero no que se lo mate. Entonces esa posibilidad de que el mal acapare todo, pero, dice Dios, en el final habrá una redención para aquellos que hayan aguantado. Fíjese, aquellos que hayan resistido al mal hasta el final, esos serán los que serán redimidos. Entonces, en el medioevo, en la escolástica del medieval, en la forma de enfocar la religión, había un pecado llamado cupiditas, ¿no? Que tiene que ver con Cupido. Vio el ángel ese de las flechas, el que le dispara una flecha y usted lo primero que mira se enamora de eso, sea perro, gato o paloma, lo que fuera. Entonces, cupiditas es el pecado de sentir un hueco en el corazón.
Cuando usted tiene esa sensación de a mí me falta algo, ¿no? Tengo que esforzarme por conseguir alguna cosa que llene ese hueco que no se va a llenar nunca, ¿no? Entonces, quien tiene el pecado de cupiditas, que le llaman también los pecados del lobo, ¿no? Del lupus, porque uno es como si tuviera un lobo hambriento en su interior que continuamente está demandando el objeto de deseo. Quiero esto, quiero aquello, lo quiero conseguir, lo quiero para mí, como dice la canción de Queen, lo quiero todo y lo quiero ahora. Entonces, ese lobo genera un hueco en el corazón y lo que produce es que nos marginemos y nos volvamos individualistas y nos importe solo nosotros. Esa frialdad es la que nos lleva a ese desinterés por el otro, una especie de ¿qué me importa?, ¿no?, mi compañero de trabajo, ¿qué me importa mi familiar?, ¿qué me importa dañar a mi amigo?, ¿qué me importa dañar a mi, no sé, ser querido? Si en el fondo voy a ganar algo, ¿no?, satisfacción, un objeto material que quería, lo que fuera. Entonces, quien está bajo el efecto de los pecados del lobo, o de este lobo, como dice también Hermann Hesse en su libro El lobo estepario, entonces es una especie de solo yo cuento, solo yo importo, es una cuestión de ego. Lo contrario a eso sería la conciencia de unidad, aquello que llamamos conciencia de unidad, que es sentirse uno con el universo, con todas las cosas, la sensación de hermandad, de respeto al otro porque el otro es yo también, y descubro que si lo daño, me daño, porque si yo hago que los que están alrededor mío estén tristes, el ambiente donde yo me voy a mover es un ambiente triste. Entonces, aunque sea por esa especie de narcisismo indirecto, puedo volverme más amable con los demás. Pero supongamos que no. Entonces me convierto en un lobo voraz que quiere devorarlo todo, quiere conseguir todo lo que quiere a costa de todo. Entonces, en Dante, la Divina Comedia de Dante, Dante Alighieri, estos, digamos, víctimas del pecado de cupiditas, están en el 9º círculo. Vio que Dante tiene varios círculos donde, según el pecado que usted tenga, cae. Y en este 9º círculo es un lago helado. Y dentro de ese lago helado está metida esta gente que cometen el pecado de cupiditas. O sea, se han enfriado. Son personas que uno las ve y dice, son como muertos, no tienen vida, no tienen emociones, son capaces de matarte para conseguir lo que quieren. Entonces, esto es lo que explora Philip Zimbardo a través de un experimento del que ahora vamos a hablar, muy conocido y que dio origen a varias películas, de las cuales también vamos a hablar. Entonces, la prisión que cuenta Dante, esto de estar preso dentro de un lago helado, es una presión autoimpuesta, impuesta por uno mismo. La voracidad con la que uno desea salirse con la suya, ¿no?, y quedarse con todo, eso le genera estar marginado, estar apartado, ser segregado por otros, ser mal mirado por otros, y por lo tanto uno acaba, para no sufrir, enfriándose. Entonces, la figura de Satanás nos atrae siempre. Uno dice, vamos a hablar de Satanás, y gusta. Vamos a hablar de Lucifer, y gusta. ¿Por qué nos gusta? Porque el tipo es supranormal, es decir, es algo que trasciende, es sobrenatural. Si entendemos como lo natural a lo que hacemos como seres humanos y que tenemos nuestros límites, por ejemplo, yo no voy a matar a otro para conseguir lo que quiero, o no voy a dañar a cierto tipo de personas, es decir, tengo mis especies de límites morales. Bueno, Satanás no los tiene. Entonces nos atrae mucho el personaje de Satanás y nos atrae mucho cualquiera que en las películas desempeñe ese rol. Es alguien que se sale de lo humano. Entonces el poder absoluto, el que ejercería un Satanás, nos atrae. Le tememos, porque tememos perdernos, salirnos de la regla cotidiana social, convertirnos en una especie de paria. Sin embargo, hay ciertas circunstancias donde esto puede ocurrir y no nos sentimos así, y vamos a hablar ahora de ellas. Así que normalmente construimos una especie de otro malvado, otro que yo no soy. Entonces decimos, estamos nosotros, los normales, y los vampiros. Esos son los malditos, ¿no? Vlad el Empalador y sus vampiros que andan matando gente y no tienen ni corazón. En cambio nosotros somos buenos. O el salvaje,
Ah, claro, nosotros somos los civilizados, no como los salvajes ahí de la selva, que hacen cosas de salvajes, obviamente, no de como nosotros que somos seres completamente correctos y que nos comportamos como ciudadanos de civilizados. También el pagano, que es un pagano, bueno, el que no es nosotros básicamente, ¿no? Los judíos estaban los judíos y los gentiles, o los judíos y los paganos, es decir, siempre está un otro, que es si soy creyente es el no creyente, si soy, no sé, rojo es aquí en España el nacional, si soy de derechas o nacional, bueno, será el rojo. Siempre hay un otro, y ese otro lo demonizamos, y lo demonizamos para que así podamos nosotros sentirnos especiales y tener la tranquilidad de decir, a mí no me pasaría eso, yo no me convertiría en un monstruo así, el monstruo es él, yo soy de los que están de este lado de la línea, yo soy de los que son buenos, de los que no cometen ese tipo de actos. También las brujas, que en el medioevo tuvo mucho éxito ese tema, asesinemos a todas las brujas, básicamente busquemos a alguna mujer que podamos culpar de bruja y la matamos y con eso nos sentimos todos tranquilos de que nosotros no somos esos, somos los otros. Entonces el efecto Lucifer, del que habla el libro de Philip Zimbardo, basado en este experimento que ocurrió en 1971, no muy lejos, en los sótanos de la Universidad de Stanford, en Estados Unidos, tienen que ver con cruzar la línea. Él plantea que todos nosotros, los que supuestamente estamos de este lado de la línea, los civilizados, los no salvajes, los no brujos, los creyentes, no sé, correctos, civilizados, cuando la situación se nos presenta de tal manera que sea conducente a ello, vamos a cruzar la línea. Entonces él nos está desafiando a plantearnos que toda nuestra supuesta bondad en realidad no es así. Es que depende simplemente de las circunstancias en que estamos. ¿Vieron esas películas apocalípticas donde, no sé, viene un apocalipsis zombie o cae un asteroide o lo que fuera y toda la humanidad se colapsa? Bueno, usted ve que su vecino, que hasta ayer era su vecino simpático que cortaba el césped, ahora por una lata de conserva de lo que fuera lo quiere matar. Entonces usted dice, ¿cómo puede ser? Este jugaba con mis hijos ayer y ahora me quiere matar. Entonces, dice Zimbardo que no hace falta una situación tan extrema que uno en situaciones en escalas menos intensas, uno también varía y se convierte en lo que decía que no se iba a convertir. Los judíos, siempre hablamos en este programa, tienen esa definición que dicen que cuando Dios creó a Adán, le agregó dos cosas, el Yetzar Hara y el Yetzar Hatov. Yetzar Hara es la joputez natural, ¿no? Esa cualidad que todos tenemos de convertirnos en un perfecto hijo de puta, es decir, en un perfecto maldito. Y por otro lado está la Yetzar Hatov, que es esa tendencia que tenemos a la compasión, la ayuda del otro. Todos nosotros vemos a otro sufrir y queremos aliviarle el sufrimiento. Pero también hay otra parte nuestra que vemos a otro sufrir y le queremos pisar la cabeza. Es decir, conviven en nosotros esas dos cosas. Entonces, ¿qué se entiende por maldad? Dice nuestro amigo Philip Zimbardo. Él dice que por maldad se entiende el maltrato directo. Yo voy y le pego a alguien, o le quito la comida, o de alguna manera lo daño, le causo un perjuicio, o también, fíjese, aliento indirectamente, no solo causar daño directamente o por privación, yo puedo no ayudar a alguien que lo necesita y con eso le causo un daño, sino también puede ser que uno indirectamente aliente a otros, tipo, ¿viste lo que dijo fulano de vos? No. Ah, no sabés. El otro día estuvo hablando como 2 horas y no sabés las cosas que te dijo de vos. Terribles. Bueno, eso alienta justamente que la persona que está escuchando después tenga una actitud por lo menos seca con el otro. Entonces usted está creando el mal. Y hay un regodearse en crear eso, ¿no? En decir, mira, te meto ahí la astilla, te la clavo y la cizaña y luego sé que de esto se desencadena algo y me voy a sentar a verlo con mucho placer. Entonces, eso es, dice Zimbardo, el mal. Eso es, se entiende convencionalmente como actuar de manera
maliciosa. Entonces, normalmente creemos, fíjese esto que es la clave, en lo disposicional, pero descartamos lo situacional. Simbardo explica que existen dos cosas. Lo disposicional, que es nuestra disposición natural. Uno dice, claro, ese es un maldito y cometió esos actos tan criticables porque, bueno, es un psicópata, o porque tuvo una infancia muy dura, o porque está tomando una medicación, o porque, no sé, tiene ideas políticas muy radicales, ¿no? Es un talibán, por ejemplo. Eso significa que tiene algo disposicional, o genéticamente, sí, su padre era igual. Entonces, solemos culpar a la persona, nos parece que las personas son o buenas o malas, estén donde estén. Entonces uno pone un tipo malo en una situación X y siempre va a actuar de manera maliciosa y va a dañar a los demás. Pero uno pone un tipo bueno y aunque uno le ponga 5 lingotes de oro delante y lo deje solo, el tipo no se va a llevar ninguno. Entonces dice Philip Zimbardo que esto no es así, que no se trata de lo disposicional. Usted puede ser la persona disposicionalmente más equilibrada del mundo, más armoniosa, más buena, pero si lo situacional, a usted lo sitúan en una situación, en un trabajo, en una circunstancia, usted es político y lo dejaron a cargo de un montón de fondos y de cosas que si usted sabe que si usted firma de tal manera o deriva esto en aquella dirección, usted se lo podría quedar sin que nadie se entere, o probablemente sin que nadie se entere. Bueno, ahí lo están poniendo, o la vida lo puso en una situación que puede llevarlo a hacer lo que se entiende como el mal, o sea, a privar a otros de sus beneficios, a quedarse con lo que no es suyo. Y dice Zimbardo que usted lo va a hacer. Esto es fuerte porque normalmente pensamos, no, yo jamás engañaría, no sé, a mi pareja. Yo jamás me robaría nada aunque me lo pongan ahí. Si yo me encuentro una billetera, la devuelvo. Dice Zimbardo, no. Usted, si encuentra una billetera delante de otras personas, usted, claro, la devuelve porque están las otras personas. Pero si la situación es otra, ¿no? Todo el marco situacional es diferente, usted no devuelve la billetera. Usted se queda con el lingote de oro. Usted firma y deriva los fondos para su cuenta, esperando que nadie se entere. Entonces, dice Zimbardo que todos podemos caer, ¿no? Esta idea, que por ejemplo la visión católica del mundo es una visión muy optimista. Se considera que el ser humano es puro en el fondo y que debería volver a esa pureza original. Mientras que la visión protestante es más congruente con la judía y se considera que el ser humano es intrínsecamente corrupto. Entonces, como los judíos y los protestantes ya toman en cuenta eso de entrada, se precaven. Toman precauciones como leyes y cosas así para que no se desmadre demasiado el asunto. La visión católica no, confía en que el ser humano va en algún momento a rescatar esa bondad natural. Y así estamos. Entonces, dice Zimbardo que todos podemos caer. Y las sociedades se dividen generalmente en dos tipos grandes, que son las individualistas, como la nuestra, que nos dicen usted tiene que llegar, usted tiene que poder, no sé, cuando usted logre este nivel, esta fama o este dinero va a ser alguien, usted. Siempre el acento en que yo tengo que hacer la diferencia, ¿no? Póngase tal ropa y usted va a ser diferente, va a ser único. Mientras que otras culturas son sociales, son el grupo, como por ejemplo cuando los antiguos reyes morían, que enterraban junto con su cuerpo a todos sus súbditos, y a veces hasta animales, hijos, de lo que fuera, todo con él, porque eran toda una misma cosa, se los entendía como los judíos que decían el pueblo judío. El judío no decía yo soy un judío y escribo un libro y lo firmo con mi nombre. No, había una conciencia colectiva. La vida tribal suele ser una vida colectiva, donde es importante el grupo. Bueno, en realidad, dice Zimbardo, las culturas como la nuestra, individualistas, creen en la disposición. Es decir, nos examinamos a nosotros mismos y decimos, soy bueno, el malo es ese. Es ese porque tuvo problemas, es ese porque tomó drogas, es ese porque tuvo un problema psiquiátrico, ese es el malo. Ese, no sé, si Hitler mató un montón de judíos en el genocidio nazi, es que Hitler estaba loco.
¿no? Es decir, ese es el factor disposicional. Yo creo que él tenía un problema ya. No, dicen las culturas tribales. El problema está en lo situacional. No era Hitler el que era malo de por sí y todos los demás padecieron eso porque él los presionó. No, se creó una situación donde el señor bueno de ayer, alemán, no sé, funcionario de una oficina pública, se le dio ahora un gorrito, un distintivo en el brazo, un poder que antes no tenía, un nombre, una importancia, un prestigio, y ahora se sintió Dios. Y a partir de ese momento la situación generó que él cambiase y que se convirtiese en un maldito, en una persona que se entiende como que hace el mal, que daña. Entonces, la situación cuenta y las culturas tribales lo saben. Entonces saben que es importante qué ambiente se crea porque eso crea el comportamiento de los individuos. Un poco eso lo decía Marx, ¿no? Marx solía decir que para que un pueblo cambie había que generar un contexto material diferente. Por ejemplo, usted no le da de comer a la gente, la estresa, le quita los puestos de trabajo, una serie de cosas y usted va a tener reacciones. No porque la gente sea disposicionalmente así o asá, sino porque usted se las creó, los empujó en esa dirección, les favoreció un comportamiento. Entonces dice Marx, si nosotros cambiamos, le damos trabajo a la gente, no sé, alimento, salud, va a haber un montón de problemas que no van a existir. Un montón de conductas de la gente, no sé, violencia, rechazo, enfado, no van a existir. Entonces, esa es la visión situacional. Entonces, pregunta Zimbardo, ¿hasta qué punto? Zimbardo escribió el libro El efecto Lucifer, comentando y desarrollando en detalle su experimento hecho en 1971, ahí en la Universidad de Stanford, que ahora contaremos. Dice, ¿hasta qué punto nos conocemos? Usted, ¿hasta qué punto se conoce? Y uno puede decir, bueno, yo me conozco mucho, hace, en mi caso, 43 años que me conozco, vale. ¿Y cómo sé que me conozco? Bueno, porque me he visto funcionar en varias situaciones. Esas varias situaciones son tan variadas como para que uno diga, ¿lo conozco todo? ¿Realmente? ¿O simplemente uno se vio involucrado en 4 o 5 situaciones importantes y con eso ya toma como índice? Normalmente es así. Entonces nosotros nos conocemos en situaciones normales, controladas. Nos conocemos en situaciones donde uno maneja los elementos porque ya las vivió muchas veces. Pero ¿qué pasa? Cuando hay situaciones nuevas, ahí es donde nosotros estamos desconcertados. Entonces viene una noticia terrible, una sorpresa, una agresión, a usted lo agreden, lo meten en una guerra. Mañana usted tiene que estar en una guerra. ¿Y cómo se va a comportar en una guerra? ¿Cómo usted va a sacar conclusión desde aquí de qué voy a hacer yo si estoy en una guerra? No lo sé. Porque la situación es totalmente distinta. Todos los parámetros morales que funcionan aquí y ahora no van a funcionar en esa guerra. Y me puedo convertir, quién sabe, en un genocida, en un loco, en un asesino, no lo sé, o en un héroe. Entonces, lo nuevo o lo incierto es lo que revuelve todo el asunto y saca de usted lo mejor o lo peor. Depende cómo esté dada la situación. Entonces, nos da seguridad conocernos. Decir que sabemos cómo somos y decirle a otro, al amigo, conmigo quédate tranquilo porque yo nunca te voy a traicionar, porque yo soy una persona recta y lo que digo, hago y bla, bla, bla. Usted lo sabe, usted lo dice y le da mucha tranquilidad decirlo y que el otro lo crea y que el otro se lo diga a usted también, que le diga, sí, yo también soy así, quédate tranquilo, no va a pasar nada. Pero en el fondo no lo sabemos. Entonces, normalmente personalizamos al malo y decimos, ese alumno es problemático porque es una especie de manzana podrida, así se suele decir, ¿no? Es la manzana podrida, hay que apartarlo rápido antes de que contamine a los demás. Es ese el problema. Mientras que dice el amigo Zimbardo que no, que es una cuestión situacional, es el modo que lleva ese colegio, el sistema educativo, todo eso va creando resultados. Nos gusta pensar eso, que está la manzana podrida, los psicópatas, los enfermos, los traumados, ¿no? Que son los que bastaría con sacarlos, que son los locos, que no somos nosotros, son ellos. Entonces si los sacamos ya no hay más problema. Ocurrieron abusos, por ejemplo, en las cárceles en Guantánamo,
y otras en Irak, donde salieron muchas fotos. Los soldados norteamericanos, hombres y mujeres, torturaban a los presos de las maneras más crueles y se sacaban fotos con ellos. Y si usted veía a esos soldados, eran soldados normales, como cualquiera que uno ve, no tenían problemas psicológicos puntuales, y actuaron así. Los altos mandos obviamente dijeron, son manzanas podridas, vamos a quitarlos, y muchos de ellos fueron presos, no pensando que quizá el factor situacional era el importante, que se creaba una situación para que esto ocurriese. Esto quiere decir que en nuestra sociedad el resultado de lo que vemos, de los comportamientos crueles, maliciosos, dañinos, en la mayoría de los casos no tienen que ver con que la persona sea así de antemano, sino que la situación lo favorece. Vuelvo a decir, uno crea una situación donde un empleado está estresado porque lo pueden echar en cualquier momento, no le pagan lo que le deben, está lleno de deudas, está complicado. Bueno, esa va a ser una persona cuya moral, que tendría muy rigurosa en otras circunstancias, va a perderse. Entonces, por el camino o el razonamiento contrario, podríamos decir, cambiando las circunstancias, la situación de este empleado, cambiaríamos su conducta. Entonces, la situación se presenta porque nos gusta tener esa lógica binaria de que este es el malo porque está loco y este es el bueno que soy yo, que nunca haría eso, ¿no? Este blanco y negro, pero resulta que la vida tiene grises, dice Zimbardo. Entonces, él afirma que podemos aprender a ser buenos o malos, pero no de pequeñitos y ya está. Hoy a usted le cambian la situación y usted puede convertirse de ser un ángel a ser un maldito. En la Alemania nazi se pudo ver eso, y en cualquier país, aquí mismo en España con la guerra civil, gente que hasta ayer era el señor amigable que iba a hacer las compras o trabajaba en una oficina, se convirtió en aquel que fusilaba, que denunciaba, que maltrataba, que cruelmente y sin corazón no le importaba que matasen a su vecino o vecina o los hijos, los niños de su vecino por ser, no sé, rojos o con cualquier título. Entonces, Zimbardo llegó a la conclusión de que existen tres raíces o tres causas del comportamiento de una persona. El disposicional, es decir, yo puedo ser un psicópata, obviamente, puedo tener yo un problema, ¿no? Puedo tener una tara mental, una deficiencia, puedo haber usado muchas drogas y haber quedado atontado. Eso está ahí, es verdad. Pero estamos hablando de esa masa de gente que usted, por ejemplo, Hannah Arendt, una escritora que escribió el juicio de Eichmann, que era un nazi que tenía un cargo en un campo de concentración y torturó a mucha gente de manera muy cruel. Y resulta que lo que más le impactó a Hannah Arendt es que Eichmann no era un tipo maldito antes de cumplir ese rol tan trágico. Era un tipo súper común, demasiado común. Era usted, era yo. Es decir, demostró, y eso es lo que le impactó a ella, y eso es lo que hasta su abogada defensora decía en el juicio, la abogada defensora era en otro caso, decían de Eichmann, Hannah Arendt, que era demasiado normal, y eso es lo que preocupa, porque cuando usted sabe que fulano es así, pero bueno, es porque está loco, está tocado, siempre fue así, le pegaron de pequeño, pero no, en este caso es normal, es igual que usted, estudió como usted, tenía una moral estricta, iba a la iglesia, no sé, y mañana se convierte en esto. ¿Cómo puede ser? Eso da miedo, porque quiere decir que yo puedo cruzar los famosos límites que supuestamente nunca cruzaría ante la primera de cambio. Entonces, por ejemplo, la medicina clínica, normalmente, que va a curar enfermedades puntuales, mira cuando voy al médico qué me pasa a mí, lo disposicional. Se fija qué tengo, se fija si tengo tendencia a esto o a lo otro, y me da un medicamento, no sé, tome este antibiótico, usted tiene una bacteria. Pero la medicina, que podríamos llamar la sanidad pública, lo de un Estado al Estado, ya no el médico clínico puntual que yo le pago para que me atienda, sino la sanidad pública, le importan otras cosas. La sanidad pública dice, está muy bien curar a fulano, o a fulana, o a todo este grupo, pero ¿por qué se enferman? ¿Qué pasa? Hay alimentos que traigan algún virus, alguna bacteria, que son los pájaros, porque a mí no me interesa que la gente se enferme porque como Estado tengo que pagar.
Entonces empiezo a ver factores medioambientales, factores sociales. Se descubrió, por ejemplo, en Estados Unidos que mucha gente de los barrios pobres se enfermaba porque la pintura de las paredes de sus edificios, que habían sido pintados cuando se construyeron, tenían plomo, y al descascararse y la humedad del ambiente, ellos respiraban ese plomo y se enfermaban. Entonces, ese es el factor situacional. Esa gente quizá no tenía tendencia natural a enfermarse por plomo, pero empezaron a respirar plomo. Entonces se enfermaron. Ese es el factor situacional. Esto quiere decir que aunque usted sea bueno, ¿no?, entre comillas, bueno, si la situación es propicia, usted se vuelve malo. Y hay un tercer elemento que decía Zimbardo, me sale Zambrano, pero Zambrano es la filósofa, que es el elemento sistémico. Está lo disposicional, es decir, cómo soy yo, eso cuenta. Si yo ya soy un maldito, voy a encajar perfecto con una situación para ser maldito. Si soy medio maldito o poco maldito, cuando se me presente una situación para ser maldito, tardaré más en aflojar, tardaré más en convertirme en eso, o hasta puede que no me convierta en eso, vaya a saber. Pero el factor situacional importa. Pero hay un tercer factor, que es el sistémico, el sistema. ¿Qué es el sistema? Bueno, imagínense gente que tiene muchísimo dinero y que maneja esas grandes empresas, gente que usted no conoce y yo tampoco, y no vamos a conocer nunca porque están detrás de bambalinas siempre. Son gente que, al igual que si usted quiere vender zapatos en su barrio, usted va a hacer una especie de estudio de mercado, a ver qué zapato le gusta a la gente. Usted va a tratar de convencer a la gente con una publicidad de que ese zapato que usted vende, cuando se lo pongan van a ser más felices, ¿no? Y hace una publicidad donde la persona se pone su zapato y a partir de que se lo pone, ve la vida de colores, por ejemplo. Bueno, imagínense que eso, como es arriba es abajo, también ocurre en grandes magnitudes, dimensiones. Es decir, esta gente que es dueña de grandes empresas y mueve gobiernos, es la misma gente que se sienta a pensar, quizá con un gabinete, cómo podemos hacer para perpetuarnos en el poder, para que la gente no sea propicia, para que la gente se mantenga como nos conviene. Y bueno, si hace falta crear miedo, una guerra, un enemigo externo al que combatir, llámese los talibanes o llámese Irak, Irán o el eje del mal, vaya a saber, lo creamos. Entonces, ese es el factor sistémico. Hay un sistema. Es decir, uno puede tener en un colegio determinado, en una escuela, una situación determinada, porque hay tal director, porque las instalaciones son, no sé, hace mucho frío o calor, o vienen gente que viene de barrios pobres y son más conflictivos, supongamos. Esa es la situación, ¿no? Y luego está lo disposicional, cada alumno como es. Pero hay otra cosa más grande, que es el sistema. Hay un ministro de educación, hay un gabinete que se pone a pensar qué materias va a haber, cómo va a ser la programación de estudio. Eso es lo sistémico. Y a veces eso sistémico es lo que está equivocado. Equivocado porque conviene en muchos casos, ¿no? Y al estar equivocado causa problemas. Y después, ¿a quién se castiga? Al alumno, que es la manzana podrida. El alumno es la manzana podrida porque la situación lo propone, lo favorece, porque el sistema lo planteó así de entrada. Entonces dice Zimbardo que cuando uno examina una situación para corregirla, no tiene que quedarse solamente con eliminar a las manzanas podridas o con querer cambiar la situación de ese lugar, sino con también replantearse el sistema que creó todo esto. Entonces, nuestra personalidad normalmente es dinámica. El Buda lo decía con su teoría del anatman, es decir, no atma, no alma, no ser. El Buda decía, un ser humano no es una cosa fija y cerrada que ya se fabricó en algún momento y así va a funcionar toda la vida. Usted tiene un coche y el coche va a funcionar más o menos siempre igual. Si está hecho para no pasar los 200 kilómetros por hora o 300, no lo va a pasar. Pero usted no. Usted es un ser vivo en continua interacción con el entorno que va cambiando, mutando, transformándose, adaptándose. Por lo tanto, usted no puede asegurar cosas rotunda y absolutamente de usted mismo.
lo que afirme mañana puede cambiar. Eso es lo que dice Zimbardo, y por eso dice que las situaciones nos transforman. Entonces, un ejemplo es el Malleus Maleficarum. El Malleus Maleficarum es un texto muy divertido de leer y muy trágico a la vez, que fue escrito por unos monjes en el medioevo y significa el martirio o martillo, no me acuerdo, de las brujas, que es un libro que plantea una pregunta de entrada, que dice: ¿por qué existe el mal? ¿Por qué Dios, que es tan bueno, permitió el mal? Y se responde inmediatamente diciendo que Dios creó el mal para templar a los seres humanos, para probarlos. Es como si Dios hubiera dicho: miren, yo los voy a llevar a todos al cielo, se los garantizo, pero les voy a hacer unas pruebitas primero, para ver si están a la altura. Si no me rinden en el camino, no me responden, no van al cielo, van al infierno. Entonces, como Dios no permite que el diablo supuestamente tiente a los seres humanos directamente, porque ya sería muy, muy directo y caeríamos todos, lo que hace es tener intermediarios. Le permite al diablo elegir ciertas personas, llámese brujas, que sí actúan de intermediarias y que son las que gracias a ellas la humanidad cae, porque las brujas van influenciando las mentes de los seres humanos. Entonces el libro continúa diciendo: la solución del problema del mal en el mundo es eliminar a todas las brujas de este planeta, y cuando lo hagamos todos vamos a ser felices, el diablo no va a tener más poder y vamos todos al cielo. Así fue la Inquisición. Entonces, ¿qué hizo la Inquisición? Creó lo que hay que crear, un enemigo externo, un otro, que hay que matar. Entonces, esos intermediarios eran las brujas, eran los enfermos mentales, y luego eran todo, eran las personas demasiado feas o deformes, pobres, no sé, enfermas, todos había que matarlos. Y que es una especie de: vamos a quedarnos los mejores, ¿no? Los buenos, los especiales, los cultos, no sé, los que corresponden, porque los de este lado de la línea somos los correctos. Entonces empezaron a haber espías que denunciaban. Eso ocurre en todo sistema de guerra o de tiranía o de despotismo, como aquí mismo con la Guerra Civil Española o en los países latinoamericanos con los regímenes militares, donde el vecino se convierte en el que me denuncia. Entonces había denuncias de brujas. Miren, la vecina la vi hablándole a una planta. Tiene que ser una bruja, porque seguramente estaría hablando con el diablo y el diablo le estaría respondiendo desde la planta. Chao, a esa la llevaban de bruja. Y luego aparecen los jueces, obviamente, que juzgan y que mandan al verdugo, que es el que asesina. Entonces se genera toda una especie de cadena, casi cadena de trabajo, es decir, todos tienen su puesto y todos están muy contentos. Es la famosa cadena de mando, donde el verdugo ya no tiene esa sensación de que estoy matando a alguien, tiene la sensación de que estoy cumpliendo una función muy importante, que es avalada por mis compañeros, es avalada por el juez, por el espía, por los clérigos. Por lo tanto, lo que yo hago es prácticamente santo. Entonces es magnífico, no siento culpa y puedo a mi placer torturar, que es algo que me da mucha sensación de poder, torturar sin problema a otro. Traspólelo o extrapólelo esto a un trabajo. Tiene un dueño, tiene un gerente, un jefe, tiene sus compañeros empleados, y usted tiene que ejercer, porque lo dicen las reglas de la empresa o le dieron esa orden, le dicen: usted es jefe de personal, apriete a los empleados para que trabajen más. Y usted dice: pero están muy cansados. No importa, apriételo porque hay que producir esta semana más. Y usted se ampara en que está cumpliendo órdenes. Y dice: yo estoy cumpliendo órdenes. En la Argentina eso ocurrió y se llamó la ley de obediencia debida. Los torturadores del régimen de facto militar que torturaban gente se ampararon en esa ley y decían: a mí me lo dijeron. Yo sí, es verdad, torturé, maté, lastimé, pero me lo decían, eran mi jefe, yo no podía decir que no. Entonces, todo ese sistema está cuidadosamente pensado, sabiendo que los seres humanos caen en eso muy fácilmente, porque nos gusta sentirnos alguien y el poder nos hace sentir alguien. Y cuando usted le da poder a
no sé, a un empleado, le dice, mira, te voy a ascender a jefe y quiero que le des caña, que le des duro a tu compañero para que aprendan, para sacar adelante la empresa y producir más. Ese tipo se siente Dios, tiene poder. Y hasta ayer era una mosquita muerta, era alguien más, pero ahora le dieron poder. Entonces, el experimento que hizo Zimbardo tuvo que suspenderse al 6º día, porque justamente el abuso de poder se hizo patente. Entonces, ocurre, como en el caso del Maleum Maleficarum y la Inquisición, que para combatir el mal, acabaron haciendo el mal. O sea, para querer erradicar el mal de la tierra, acabaron haciendo daño. Es lo mismo que trataban de evitar. Entonces, lo que tiene de ventajosa la Inquisición es que, bueno, la creatividad humana no tuvo fin y se crearon infinidad de elementos de tortura que, si uno los explora, son sumamente creativos, terribles y dolorosos, pero sumamente creativos, y se siguen usando hoy. Hay gente hoy en día que trabaja para los gobiernos que se dedica a la tortura, porque imagínense que usted es un terrorista y lo atrapan. ¿Qué cree? ¿Que le van a servir un café y le van a preguntar cosas? No, lo van a torturar. ¿Y con qué lo torturan? Con herramientas muy dolorosas que pueden matarlo, obviamente, y mutilarlo mucho. ¿Y cómo hace esa persona que es el torturador para no sentir culpa? Y él dice, mire, yo esto lo hago por mi país. Este es un terrorista. Este es un tipo que no es humano, es un maldito. Es el demonio, es el otro. No es nosotros, los buenos y puros. Por lo tanto, tengo que torturarlo, tengo que dañarlo. Y no siento ninguna culpa. Y duermo por la noche, llego a mi casa y acaricio a mis hijos. Ahora llévelo a una empresa. El jefe, que no le importa que fulano o fulana esté enfermo y lo hace venir igual a trabajar, y lo tortura y lo presiona y le exige y le habla mal y lo denigra verbalmente, físicamente a veces, esa persona llega a su casa, abraza a su esposa, juega con sus hijos, sonríe y se va a dormir plácidamente, como un angelito. ¿Cómo lo hace? Y dice, bueno, yo cumplo una función, mi jefe me dice que haga esto, no es mi culpa. Yo si tuve que firmar el desahucio, es el banco, yo no tengo nada que ver con esto. Es la ley de obediencia de vida. Entonces, los sistemas de poder suelen ser verticales. Entonces, hay un orden superior, hay un alguien que está ahí arriba que uno no lo conoce, pero es el jefe supremo, al cual uno considera súper bueno, súper puro, inteligente, como fuera de esta tierra, que es lo contrario del malo. Y estos dueños, jefes o gestores de todo esto crean factores situacionales. Crean un sistema, ¿no? Que puede ser la empresa o puede ser el país, donde se crean deliberadamente situaciones para que la gente, como tocándoles un resorte, salten en alguna dirección. Y si llega a haber un desmadre, llega a haber un problema de que alguno se pasó torturando demasiado o el jefe de personal apretó demasiado a un empleado y el sindicato se queja, ¿uno qué hace? Despide al jefe de personal diciendo que era un loco, que tenía problemas, que pide disculpas, pero bueno, esa persona era un psicópata y estaba enfermo. Es decir, el factor disposicional, el problema lo tenía él. No somos nosotros que creamos una situación y más arriba un sistema. No, es él que está loco. Es la manzana podrida. Que es lo que hizo los Estados Unidos, hicieron al quitar a esos soldados que en Guantánamo o en otras cárceles torturaban a los presos de maneras muy crueles, diciendo que bueno, son algunos soldados que pedimos disculpas, pero bueno, estas cosas pasan, estaban locos. Entonces, hay que mirar no solamente a las manzanas podridas, sino a los que crean el cesto o la cesta de manzanas podridas, porque si uno coge un cesto donde las manzanas no pueden respirar, y bueno, seguramente se pudrirán más fácil. Y uno después va a decir, la culpa es de la manzana esa, que la pusimos ahí de entrada, estaba podrida y pudrió a todas las demás. Y sí, pero si le hubiera puesto una cesta con mucho aire, esa manzana probablemente no hacía nada a las demás. Pero lo hizo porque le cerraste mucho la cesta y lo pusiste en un ambiente húmedo, por ejemplo. Entonces, crear un enemigo, ¿no? Ese es el factor sistémico. El sistema necesita crear un enemigo para que uno piense que el problema está en otra parte, odie a ese otro y reaccione cumpliendo órdenes. Entonces ahí surge lo que se llama la imaginación hostil. Cuando yo uso mi imaginación y pienso en un talibán,
¿qué pienso? Si cualquiera de nosotros en este momento piensa en un terrorista suicida, ¿no? ¿En qué piensa? Bueno, pienso en un loco, en un tipo que no tiene ninguna clase de parámetros morales y que, no sé, debe golpear a su mujer y a sus hijos y odiar a todo el mundo. Y resulta que no, que en realidad es un tipo como usted y yo. Lo que pasa es que hay que demonizarlo para que podamos odiarlo y hacer cosas que no haríamos en circunstancias normales. Entonces ahí surge la propaganda del odio. Estados Unidos constantemente está creando enemigos. Antes eran los rusos, teníamos películas de rusos a montones, donde los rusos eran todos tipos malos, secos, malos, crueles, no tenían ningún problema en matar a cualquiera, eran malos, eran de la KGB y todo eso. Hoy en día ya no hay más películas de rusos. Ahora los rusos son tipos normales. Ahora lo que hay son árabes. Y mañana van a ser los chinos, ¿no? Que ya nos parecen medio lejanos. Bueno, peor, cuanto más lejanos, más lejos geográficamente están, más fácil. Entonces, el enemigo hostil tiene que ser deshumanizado. Uno de estos casos fue en Ruanda, del cual hablaremos ahora. El miedo transforma a las personas. Si yo agarro a ese empleado tranquilo e introvertido y le digo, te voy a ser jefe de personal, pero mejor que cumplas bien esta función, porque toda esta gente que trabaja contigo, que hasta ahora eran tus compañeros, son unos vagos y son gente que lo único que quiere es que se hunda la empresa. Así que a menos que te pongas duro con ellos, y ponete duro, porque son esos tipos, no confíes en ninguno de ellos, porque ellos, ¿sabes qué? Donde tengan la primera oportunidad te quitan a ti tu puesto, es decir, lo demonizamos al otro, lo deshumanizamos. El otro ya no es fulana y fulano, son unos malditos comehombres que están ahí pendientes para devorarte. Y además el miedo a que te coman ellos y el miedo a que yo te despida si no cumplís bien tu función. Por lo tanto, el tipo que hasta ayer era un introvertido, ahora se convierte en una especie de dragón voraz que es capaz de hacer lo que sea por conservar su puesto y además que tiene psicológicamente esa sensación ahora de poder, pero una sensación por la cual no tiene que pagar nada. A él no lo van a culpar por insultar a uno de sus empleados, de sus subordinados, o hasta de darle un golpecito, quizá en otras épocas más que ahora. No le van a decir nada. ¿Por qué? Porque está justificado. Entonces, la sensación de él es, llego a la empresa y soy Dios. En mi casa puede que no, pero aquí soy Dios. Entonces, cuando luego de la Guerra Civil Española, luego del régimen de facto militar latinoamericano, luego de la Revolución Rusa, luego de cualquier situación así, el genocidio nazi, se les pregunta a esta gente, ¿por qué lo hicieron? Y ellos van a dar explicaciones muy lógicas. Había que hacerlo. Teníamos un enemigo delante. Para la revolución bolchevique, los rusos eran el zar y toda la nobleza. Para los, en Latinoamérica eran los subversivos, eran aquellos que querían meter el comunismo en Latinoamérica, había que pararlos. Aquí eran los rojos, había que deshacerse de los rojos. Entonces, los rojos eran enemigos, eran como demonios. Bueno, entonces la justificación es, había que hacerlo. Eran unos bárbaros y nosotros teníamos que traer la paz y la civilización. Agamenón, el rey este famoso, si uno vio la película Troya, que era un griego, mismo griego que venía de donde vino Sócrates, Platón, Empédocles, Heráclito y Parménides. De esa Grecia, ¿no? La crema de la cultura, la nata, que luego los romanos apreciaron tanto. Bueno, ese Agamenón, cuando empezó la guerra de Troya, cuenta Homero, dijo, acaben con todos los troyanos, acaben con hasta los hijos que están en el vientre de las mujeres embarazadas, que no quede nada, no tengan piedad, porque son nuestros enemigos. Esa es la actitud del poder, de aquel que toma el poder. En 1915, por ejemplo, los turcos se deshicieron de 1.500.000 armenios. No les convenían, 1.500.000. Los nazis, allá por la Segunda Guerra Mundial, 6 millones de judíos, eso dicen los números oficiales, 3 millones de soviéticos mataron en sus campos de concentración, 2 millones de polacos. Stalin, en la Rusia stalinista, mató 20 millones de rusos
como son muchos los de ellos, él se deshizo de 20 millones de tipos que no concordaban con su ideología. Mao, de China, 30 millones de chinos, como todavía hay más chinos que rusos parece, 30 millones, tenía de sobra para matar. Saddam Hussein, cuando bombardeó con estas cosas químicas, armas químicas a los kurdos, 100.000 kurdos mató. Entonces, todas estas cosas, si usted le pregunta no le digo a Saddam Hussein o a Stalin, sino a los que ejecutaron estas órdenes, ¿por qué lo hicieron? ¿No le dio pena? No, van a decir, no, porque estos tipos eran nuestros enemigos, eran monstruos y había que aniquilarlos. Entonces, aquí venimos a lo de Ruanda. En Ruanda había dos etnias, ¿no? Estaban los Hutus y los Tutsis. Parece que cuando la colonia germánica estuvo ahí en Ruanda, así como distintos países, Francia, por ejemplo, colonizó otras zonas de África, a los países germanos, que era Alemania y uno más que no me acuerdo, colonizaron esa zona de Ruanda. Entonces, ¿qué hicieron? Como obviamente los alemanes son blancos, de los negros que había ahí, el que les parecía más blanco, a ellos le dieron, que era la etnia de los Tutsis, le dieron los papeles de funcionario público, en la educación, los pusieron en los roles más destacados, culturales. Y a los Hutus, que eran más negros, los dejaron relegados y no les permitieron, por ejemplo, educarse. Esto generó un odio, obviamente, de parte de los Hutus hacia los Tutsis, porque veían a los otros, a la otra etnia, como que progresaban y a ellos los dejaban abajo. Además, las mujeres Tutsis eran más esbeltas, más altas, más blancas, más parecidas a las caucásicas que las Hutus. Por lo tanto, más odio todavía tenían las mujeres Hutus hacia las Tutsis. ¿Qué ocurrió entonces? Una matanza. Mataron en 3 meses 3 de 4 Tutsis, 3 de 4, o sea, mataron, no sé si millones, pero cientos de miles de Tutsis. Pero no los mataron a balazos, a machetazos, machetes y palos con clavos, así. O sea, no tenían herramientas. Eran Hutus que salían a matar Tutsis. Y lo más cruel fue que gente que decía, algunos pocos que sobrevivieron, dice, mi vecina, decía una mujer, que jugaba con mis hijos hace unos días, mató a mis hijos sin ningún problema, delante mío. Hubo violaciones deliberadamente. Había una mujer llamada, lo tengo que leer porque es complicado, Pauline Niramashuhuko, así se llamaba, Pauline le decían. Era ministra de Trabajo cuando todo estaba bien y defensora de los derechos de la mujer, daba charlas de los derechos de la mujer. Bueno, esta mujer, cuando los Hutus se dieron cuenta que hacía falta apurar el asunto, la pusieron a ella y ella empezó a dirigir a los que mataban a los Tutsis y no solo eso, sino que les pidió que a las mujeres, antes de matarlas, que las mataban a veces rociándolas con combustible y encendiéndolas, pues ya no tenían ni balas, que las violaran. Porque tenían que ser violadas para demostrar esa supremacía, ese poder. Y además por otro elemento, cuando varias personas, que son los que hacen la vejación, que lastiman, hacen algo cruel en conjunto, como si fuera un equipo de fútbol, se sienten unidos. Entonces, todos los hombres violando a las mujeres se sentían como compañeros, ¿no? Y a cada mujer la violaban varias veces, mutilaban sus órganos sexuales con el machete, cosas brutales al máximo. Todo dirigido por esta mujer que era ministra de Trabajo, Hutu, y defensora de los derechos de la mujer, que después parece que no le importaron demasiado. Entonces los hechos de violencia comunitarios y públicos unen a los asesinos. Si usted tiene el distintivo nazi y se junta con otros que son nazis y todo es un régimen nazi y usted sale a matar judíos, en el acto de matar judíos usted se siente, tiene identidad, usted se siente alguien. Entonces, ahora sí, la abogada, que era el caso de Pauline, la que la defendió, se decía con mucha especie de tristeza y de desazón y de impotencia, todos somos vulnerables, decía ella, porque Pauline era una mujer común, nadie hubiera esperado ese nivel de crueldad, y ella misma era la que dirigía a los Hutus para que cometieran los actos más atroces y muy pensados, esto de vamos a violar
a todas estas mujeres. Y los mismos hutus decían, un hutu dijo una vez, dice, nos están pidiendo que las violemos, pero en realidad las vamos a quemar con combustible directamente porque estuvimos matando todo el día y no tenemos fuerza ya de violar a estas mujeres. O sea, fíjese el nivel al que llegaban. Y esto ocurrió, no le estoy hablando del siglo I, estoy hablando de ahora, del siglo pasado, ¿no? Luego de las colonias, cuando estos países entran en estas guerras civiles tan frecuentes. Así que hasta aquí vamos a ver, vamos a continuar este tema mañana porque es un tema largo donde tenemos que explorar todavía el experimento mismo de nuestro amigo, ya le digo cómo se llamaba, que me olvidé, Philippe Zimbardo. Vamos a hablar del experimento en esta cárcel creada en la universidad, en los sótanos de la Universidad de Stanford, cómo fue, qué películas surgieron, una de ellas con el protagonismo de Adrian Brody, ese actor que también hizo el protagónico del Pianista, esa película de campo de concentración judío. Así que mañana continuaremos con esto para explorar cómo los seres humanos podemos pasar de ser ángeles y simpáticos a convertirnos en verdaderos y peligrosos monstruos. Y también vamos a ver algo que es el corolario del libro de este hombre Zimbardo, que se llama El efecto Lucifer, donde en los últimos capítulos él cuenta cómo poder, digamos, hacerse un poco inmune a estas influencias, cómo en este mundo donde siempre estamos dentro de factores situacionales y factores sistémicos, cómo poder eludirlos, cómo poder estar ahí pero no ser influidos, ¿no? Eso que es un elemento importante, porque de nada serviría diagnosticar una enfermedad sin saber cuál puede ser la cura. Entonces, dado que la vida es un macabro juego, concebido por una mente perversa, únete a nosotros el próximo domingo aquí en la Biblioteca Pública del Fontán, con entrada libre y gratuita. Domingos alternos, puedes para eso consultar las redes sociales, y también todos los lunes de 11 a 13 horas desde los estudios de Radio Cuca. Cuando escuches las siguientes palabras: la espada de Damocles, la ficción más real que puedas concebir. Buena vida para todos, buena semana y avanti damocleanos. Gracias. Como que somos muchos. Muy bueno.